Mi hermano esperó a que mi hijo terminara de abrir sus regalos para anunciar delante de toda la familia que yo le debía 24.000 de nuestro antiguo negocio y que iba a demandarme. Todos me miraron como si acabaran de descubrir que la fiesta estaba pagada con dinero robado. No respondí delante de los niños. Le pedí que se marchara. Meses después, en el juzgado, su propia firma, 9 operaciones bancarias y un mensaje donde admitía que en los papeles no quedaba deuda respondieron por mí. El cumpleaños era para Bruno. Cumplía 10 años y llevaba meses hablando de reunir a sus compañeros, primos y abuelos. Noelia y yo no podíamos permitirnos una celebración grande. Ahorramos poco a poco, alquilamos un salón pequeño. Preparamos parte de la comida en casa y contratamos una actividad sencilla para los niños. Bruno estaba feliz. Eso era lo único que me importaba aquella tarde. Leandro estaba invitado porque seguía siendo mi hermano. Durante las semanas anteriores habíamos discutido por dinero. Pero no quería convertir el cumpleaños de mi hijo en una guerra familiar. Mi madre insistió en que no lo dejara fuera. Alba, mi hermana, dijo que quizá una reunión tranquila ayudaría a bajar la tensión. Noelia no estaba convencida. Leandro viene cargado. Lo sé. Entonces no finjas que será una fiesta normal. No quiero que Bruno pregunte por qué su tío no vino. Quizás sería mejor que preguntara eso y no otra cosa. Tenía razón. Pero yo todavía creía que Leandro respetaría al menos una tarde infantil. Llegó tarde y sin regalo. No dije nada. Lo saludé, le ofrecí comida y seguí atendiendo a los invitados. El primer comentario apareció cuando vio el pastel. Veo que para esto sí tienes dinero. Pensé que hablaba del préstamo que me había pedido. No es el momento. Nunca es el momento cuando se trata de mí. Hoy se trata de Bruno. Leandro sonrió y se alejó. Noelia escuchó desde la mesa de comida. ¿Quieres que le pida que se vaya? Todavía no. Está buscando una discusión. No se la daré. Durante la siguiente hora hizo comentarios parecidos. Preguntó cuánto había costado el alquiler del salón. Quiso saber si la empresa seguía funcionando bien. Le dijo a un primo que algunos negocios daban mucho cuando uno se quedaba con todo. Cuando mi madre elogió la organización, Leandro respondió que era fácil preparar fiestas con dinero ajeno. Graciela lo reprendió en voz baja, pero no le pidió que se detuviera. Yo seguí moviéndome entre los niños. Bruno apagó las velas. Los niños aplaudieron. Mi hijo pidió que no cantáramos demasiado fuerte porque le daba vergüenza, pero cuando todos empezaron a cantar, sonrió como si quisiera ocultar que le encantaba. Después abrimos los regalos. Bruno terminó con una caja de bloques de construcción que había pedido durante semanas. La levantó para que Noelia pudiera tomarle una fotografía. Leandro eligió ese momento. Ya que todos están aquí, quiero decir algo. Noelia me miró. Supe que había cometido un error al permitir que permaneciera. Leandro sacó el teléfono. Valentín lleva años debiéndome 24.000 por la empresa que construimos juntos. Tiene dinero para fiestas, regalos y todo esto, pero no para pagarme lo que me pertenece. Las conversaciones se detuvieron. Bruno todavía sostenía el regalo. Varios padres miraron hacia mí. Un niño preguntó qué significaba demandar. Noelia dejó una bandeja sobre la mesa con tanta fuerza que varios vasos temblaron. Leandro abrió una fotografía en el teléfono y la mostró a quienes tenía cerca. Aquí está el acuerdo. Mi parte estaba valorada en 60.000. Él solo pagó 36.000. Desde donde estaba pude reconocer el documento. Era un borrador preparado al inicio de nuestras negociaciones. No tenía firmas. Tampoco incluía las deudas que después redujeron el valor del negocio. Leandro había recortado la fotografía para mostrar únicamente la cifra de 60.000. Ese documento fue reemplazado por el acuerdo final. Eso es lo que llevas años diciendo. Porque es la verdad. Entonces enséñalo. Miré a los niños. No voy a discutir un negocio cerrado durante el cumpleaños de mi hijo. Leandro guardó el teléfono. Claro. Es más fácil esconderte detrás de un niño. Si vas a demandarme, hazlo. Ahora te pido que te marches. Mi madre se colocó entre nosotros. Los dos tienen que calmarse. Yo estoy calmado. Leandro también está dolido. Puede estar dolido fuera del cumpleaños de Bruno. Mi hermano no se movió. Ya hablé con un abogado. Recibirás la demanda. Después veremos cuánto te cuesta seguir fingiendo. No respondí. Noelia llevó a Bruno y a varios niños a la zona de juegos. Algunos padres los acompañaron. Otros se quedaron inmóviles, mirando a Leandro como si esperaran una segunda parte. Alba se acercó a él. No debiste hacer esto aquí. Si no lo decía delante de todos, Valentín seguiría evitando el tema. Acabas de convertir a Bruno en público de una pelea comercial. El niño ni siquiera entiende. Entiende que estás acusando a su padre. Leandro miró hacia la zona de juegos. No mostró arrepentimiento. Recogió su chaqueta y caminó hacia la salida. Antes de marcharse, volvió a señalarme. Ve preparando los documentos. Los tengo. Aquella respuesta lo detuvo un instante. Después salió.
Durante varios minutos nadie supo qué decir. Algunos familiares evitaban mirarme. Otros susurraban alrededor de la fotografía que Leandro había mostrado. Los padres de los compañeros de Bruno fingían revisar sus teléfonos. Graciela se acercó. Si tienes pruebas, debiste responder. No delante de los niños. Ahora todos pensarán que ocultas algo. Lo que piensen los adultos puede esperar. Tu hermano lleva mucho tiempo sintiendo que lo trataste injustamente. Sentirse mal por un acuerdo no crea un saldo. Mi madre frunció el ceño. No quiero que esta familia termine en un juzgado. Díselo a la persona que acaba de anunciar una demanda. Intentamos salvar lo que quedaba de la celebración. Noelia regresó con Bruno, pusimos música, retomamos los juegos y servimos la comida. Mi hijo sonrió en las fotografías, pero varias veces miró hacia la puerta por donde había salido su tío. Yo también la miraba. No por miedo a que regresara, porque entendí que Leandro no había venido a una fiesta. Había venido a elegir un escenario. Cuando regresamos a casa, Bruno dejó los regalos en su habitación y se sentó conmigo en la sala. Noelia se quedó cerca, fingiendo ordenar bolsas. Papá, ¿le robaste dinero al tío Leandro? La pregunta me atravesó. Me senté junto a él. No, dijo que le debes mucho. Tu tío y yo tuvimos un negocio. Cuando dejamos de trabajar juntos, firmamos un acuerdo. Yo pagué todo lo que decía ese documento. Entonces, ¿por qué va a demandarte? Porque ahora piensa que debió recibir más. Te puede llevar la policía. No, es un problema civil entre adultos. Hay contratos y pagos que demuestran lo que ocurrió. Bruno bajó la mirada. Todos te miraron como si fueras malo. La gente escuchó una acusación. Todavía no ha visto las pruebas. Vas a enseñárselas. En el lugar correcto. Le expliqué que él no tenía que resolver nada. No debía elegir entre su padre y su tío. No debía sentirse responsable de lo que había ocurrido en su fiesta. No insulté a Leandro. Tampoco prometí que todo se arreglaría pronto. Cuando Bruno se fue a dormir, Noelia cerró la puerta de su habitación. Leandro eligió el momento para que no pudiera responder. Lo sé. Quería que la familia te presionara. También lo sé. ¿Dónde está el acuerdo final? Parte en la oficina y parte en los archivos antiguos. Mañana debemos localizar todo. Noelia no preguntó si yo estaba seguro de no deberle nada. Eso fue lo que más agradecí aquella noche. El negocio había empezado 11 años antes. Leandro y yo trabajábamos en mantenimiento para comercios cuando decidimos crear una empresa propia. Instalábamos, reparábamos y suministrábamos equipos para pequeñas tiendas, cafeterías y restaurantes. Él conseguía clientes con facilidad. Podía entrar en un local, hablar con el dueño y salir con una visita agendada. Yo me encargaba mejor de presupuestos, pagos, planificación y problemas técnicos. Revisaba garantías, organizaba calendarios. Hacía seguimiento de facturas y discutía con proveedores cuando algo no llegaba. Durante los primeros años funcionamos bien. El problema fue que confundimos complementariedad con compatibilidad. Leandro quería crecer rápido. Yo quería crecer con margen. Él quería comprar otro vehículo cuando todavía debíamos parte del primero. Yo quería pagar proveedores antes de aceptar contratos más grandes. Él prometía fechas para cerrar ventas. Yo tenía que llamar después para explicar que necesitábamos más tiempo. No fui perfecto. A veces frené oportunidades por miedo. A veces revisé cada gasto con una rigidez que volvía insoportable cualquier decisión. Leandro tampoco fue el villano desde el principio. Trajo clientes importantes, trabajó fines de semana y aportó una energía que yo no tenía. Pero después de 6 años, discutir se volvió parte del negocio. Discutíamos por compras, horarios, empleados, descuentos, clientes y facturas. Una noche, después de una discusión por un proveedor que amenazaba con cortar entregas, Leandro golpeó la mesa y dijo que uno de los dos debía irse. Tenía razón. Ninguno podía seguir así. Primero pensamos vender la empresa completa. No conseguimos una oferta razonable. Después hablamos de dividir clientes. Era inviable. Los contratos estaban mezclados, los equipos eran comunes y algunos clientes dependían de ambos. Finalmente acordamos que uno compraría la participación del otro. Leandro no quería continuar con la carga administrativa. Yo quería conservar la cartera de clientes y asumir el riesgo. Contratamos a Mauro, un contador independiente que ya conocía parte de nuestras cuentas. La primera estimación valoró la participación de Leandro en 60.000. Aquella cifra era preliminar. Incluía inventario, herramientas, equipos, el vehículo y varias cuentas por cobrar. Todavía no descontaba por completo pagos pendientes a proveedores, impuestos, garantías, reparaciones y obligaciones sobre trabajos ya cobrados. Leandro recibió el borrador y empezó a hablar de 60.000 como si el dinero ya estuviera disponible. Me llamó la misma tarde. Entonces son 60. Mauro dijo que es una estimación inicial. Es lo que vale mi parte. Todavía faltan deudas. Las deudas las asumirás tú si te quedas el negocio.
Precisamente por eso reducen el valor. Siempre encuentras una forma de pagar menos. No soy yo, son las cuentas. Las cuentas siempre dicen lo que tú quieres. Mauro tardó varias semanas en completar la revisión. Encontró deudas que reducían el valor neto. Había equipos financiados que todavía no pertenecían completamente a la empresa. Algunos clientes aparecían como cuentas por cobrar, pero ya discutían facturas. El vehículo necesitaba una reparación importante. También debíamos impuestos y pagos a 2 proveedores. Además, varios contratos exigían terminar servicios durante meses sin cobrar de nuevo porque ya habíamos recibido anticipos. La valoración final redujo la participación de Leandro a 36.000. No le gustó. Discutimos durante días. Leandro pidió conservar algunas herramientas además del dinero. Mauro recalculó el efecto. Consultamos a profesionales por separado. El acuerdo final dejó la cantidad en 36.000. Incluía un anexo con activos y obligaciones. También establecía que reemplazaba propuestas, cálculos y borradores anteriores. Leandro aceptó un pago inicial de 12.000 y 8 cuotas de 3.000. La suma era exacta. 12.000 más 24.000 de las 8 transferencias. 36.000 en total. El proceso de pagos duró 18 meses. Cada transferencia incluía una referencia. Cuota 1 acuerdo salida. Cuota 2 participación. Cuota 3 acuerdo sociedad. Las siguientes utilizaron descripciones parecidas. En la última escribí. Cuota final liquidación. Leandro confirmó cada pago por mensaje. Después de la 4ª transferencia escribió. Recibida. Quedan 4. Tras la 7ª escribió. Solo falta una y cerramos. Cuando recibió la última escribió. Recibido. Con esto queda todo cerrado. Nos reunimos en la oficina de Mauro. Leandro firmó un recibo donde reconocía que había recibido el saldo total y que no quedaba ninguna cantidad pendiente relacionada con su salida. Mauro guardó una copia. Yo conservé otra. Leandro se llevó la suya. También envió un correo a Mauro. Valentín ya terminó de pagar mi participación. Puedes cerrar el expediente. Durante años nadie volvió a hablar de una deuda. La relación entre nosotros no era cercana, pero funcionaba. Coincidíamos en reuniones. Nos llamábamos en cumpleaños. Cuando tuvo dificultades, lo ayudé. Una vez le presté 1.200 para reparar su coche. Me devolvió una parte y después dejó de pagar. Otro año cubrí directamente 2 facturas atrasadas porque Graciela me aseguró que Leandro atravesaba una mala etapa. No convertí esas ayudas en un contrato. Tampoco se las recordaba durante reuniones familiares. Ese fue mi error. No porque ayudar estuviera mal, sino porque Leandro empezó a creer que mi silencio significaba disponibilidad permanente. El problema actual empezó cuando su nuevo proyecto fracasó. Leandro había intentado vender equipos importados por Internet. Compró mercancía utilizando crédito y calculó ganancias que nunca llegaron. Los intereses aumentaron. Algunos productos quedaron almacenados. En lugar de cerrar a tiempo, siguió pidiendo dinero. 2 meses antes del cumpleaños fue a mi oficina. Entró sin cita. Traía una carpeta delgada y una expresión que mezclaba orgullo con urgencia. Necesito 15.000. ¿Como préstamo? Sí. ¿Para qué? Pagar proveedores y liberar un pedido. ¿Qué ingresos tienes previstos? Cuando venda el pedido recupero todo. Necesito ver los números. Soy tu hermano. Precisamente por eso quiero evitar otro problema. Leandro abrió la carpeta. Había capturas de pedidos, fotografías de productos y una lista de contactos. No había un calendario real de devolución. No había un resumen completo de deudas. Tampoco existía una separación clara entre gastos del negocio y gastos personales. ¿Cuánto debes en total? No vine a que me juzgues. No te estoy juzgando. Quiero saber si 15.000 resuelven algo o solo retrasan el problema. Resuelven lo urgente. ¿Qué queda después? No empieces. Le ofrecí pagar una consulta con un asesor financiero. También podía ayudarlo a vender parte del inventario o revisar sus obligaciones con proveedores. Rechazó todas las opciones. Tienes dinero en la empresa. La empresa tiene gastos, empleados y proveedores. También existe gracias a mí. Recibiste el valor acordado por tu participación. Recibí mucho menos de lo que valía. Aceptaste la valoración final. ¿Por qué me presionaste? Tuviste tiempo para revisarla. Leandro se levantó. Si no quieres ayudarme como hermano, quizá tenga que reclamar como socio. Dejaste de ser socio cuando firmamos y recibiste los 36.000. El negocio valía 60.000. Ese era un borrador anterior al informe final. Lo veremos. Pensé que era una amenaza. No creí que presentaría una demanda. Durante las semanas siguientes envió varios mensajes. Ese negocio sigue creciendo con clientes que yo conseguí. Sabes que 36.000 fue una cantidad ridícula. Si no quieres ayudarme, tendré que recordar cómo terminó nuestra sociedad. Respondí una sola vez. El acuerdo quedó firmado y pagado. Si necesitas ayuda para organizar tus deudas, mantengo mi oferta.
No entregaré 15.000 sin un plan. Leandro escribió. No me obligues a reclamar lo que me pertenece. No respondí. Al día siguiente llegó otro mensaje. En papeles dirás que no queda deuda, pero los dos sabemos que me debes. Lo guardé. En aquel momento me pareció una frase de orgullo herido. Meses después, esa frase sería una de las piezas que desarmaría su demanda. Después dejó de escribir. La siguiente vez que mencionó el negocio fue delante de mi hijo. Al día siguiente del cumpleaños, el grupo familiar se llenó de mensajes. Leandro publicó la fotografía recortada del borrador. Escribió que aquella valoración demostraba la deuda. 60.000. 36.000 pagados. 24.000 pendientes. Algunos familiares hicieron preguntas. Graciela escribió que debíamos resolverlo en privado. Alba pidió ver el acuerdo completo. Leandro respondió que yo tenía los documentos que me convenían. No publiqué contratos ni estados de cuenta. No iba a convertir el grupo familiar en una carpeta judicial. Envié un mensaje breve. Existe un acuerdo final firmado, un anexo, 9 operaciones bancarias y un recibo de saldo completo. El documento publicado por Leandro es un borrador sin firma. No discutiré información comercial en un grupo familiar. Si presenta una demanda, responderé por la vía correspondiente. Mi madre me llamó. Pareces demasiado tranquilo. Como debería parecer. Si alguien me acusara de deber 24.000, enseñaría los papeles inmediatamente. El cumpleaños de Bruno no era un tribunal y este grupo tampoco. Tu silencio hace que Leandro parezca sincero. Una acusación no se vuelve cierta porque se pronuncie delante de más personas. Págale algo y terminad con esto. No existe saldo. Puedes darle 12.000. Es la mitad de lo que reclama. Eso sería pagar 12.000 por una deuda inventada. Tu hermano necesita ayuda. Me pidió 15.000. Le ofrecí revisar un plan y lo rechazó. Se siente humillado. Él eligió humillarme durante el cumpleaños de mi hijo. Graciela terminó la llamada acusándome de poner el dinero por encima de la familia. La frase se repitió durante días. Nadie preguntaba por qué Leandro había esperado años para reclamar. Nadie explicaba por qué la deuda apareció justo después de que me negara a prestarle 15.000. La familia veía a dos hermanos discutiendo y asumía que la solución debía estar en el centro. Si uno exigía 24.000 y el otro decía 0, proponían 12.000. No comprendían que una deuda no se calcula promediando versiones. Noelia guardó capturas de todo. No para publicarlas. Para evitar que después nos dijeran que exagerábamos. Bruno estuvo más callado durante esa semana. No dejó de jugar ni de ir a la escuela, pero escuchaba demasiado cuando sonaba mi teléfono. Una tarde lo encontré mirando el grupo familiar desde el teléfono de mi madre, que lo había dejado desbloqueado durante una visita. Le quité el aparato con cuidado. Esto no es para ti. La abuela dice que hay que arreglarlo. La abuela quiere que todos dejen de pelear. Eso es bueno. Sí, pero arreglar algo no significa aceptar una mentira. Bruno me miró. Entonces el tío mintió. Dije la verdad sin darle una palabra que lo obligara a odiar a su tío. El tío mostró un papel incompleto. Hay otros documentos que explican lo que realmente pasó. ¿Por qué no los enseñas? Porque hay lugares correctos para hacerlo. Él lo hizo en mi cumpleaños. Lo sé. Eso no fue correcto. No. Bruno asintió y se fue a su habitación. Noelia me miró desde la puerta. Tenemos que protegerlo de todos. Sí. Desde ese día, cualquier visita familiar ocurrió con nosotros presentes. No volvimos a dejar que conversaciones sobre la demanda llegaran a Bruno por descuido. 3 semanas después recibí la notificación. Leandro había presentado una demanda civil. Reclamaba 24.000, intereses y otros gastos que su abogado consideraba relacionados. La demanda citaba el borrador de 60.000. Según su versión, yo acepté pagar aquella cantidad y entregué solo 36.000. El acuerdo final aparecía mencionado de forma confusa, como si hubiera sido un documento parcial sobre algunos activos, no la liquidación completa. Leandro también afirmaba que varias transferencias correspondían a préstamos personales y a equipos que yo le había comprado después de su salida. Leí la demanda 2 veces. No sentí miedo por la cantidad. Sentí incredulidad al ver cuántos hechos había reorganizado. Noelia llamó a Ariadna, una abogada recomendada por un cliente de confianza. Nos recibió al día siguiente. Llevé la demanda, algunos mensajes y los documentos que ya había localizado. Ariadna no prometió una victoria. No necesito que me convenzas de que tu hermano miente. Necesito demostrar que documento estaba vigente, cuánto pagaste y que reconoció el después. Revisó la demanda con un marcador. Su argumento depende de que el borrador de 60.000 sea vinculante o de que el acuerdo posterior no cubra todo. El acuerdo final dice que reemplaza las propuestas anteriores. Necesito la copia completa. La buscaré. También estados bancarios, mensajes, correos, recibos, documentos fiscales y archivos del contador. Debo llamar a Leandro. No para discutir. Conserva comunicaciones existentes y no intentes provocar una confesión.
Mi familia quiere que pague para terminar. Esa es una decisión personal. Primero debemos saber los riesgos y la fuerza de los documentos. Noelia y yo pasamos los días siguientes recuperando archivos. En la oficina de la empresa encontré la carpeta de la disolución. Contenía el borrador de 60.000. No lo oculté. También incluía el informe final de Mauro, el anexo con deudas y el contrato firmado por ambos. El documento establecía 36.000 como precio final. Una cláusula indicaba que reemplazaba cálculos, ofertas y borradores anteriores relacionados con la transmisión. Entregué todo a Ariadna. Es importante que presentes también el borrador, observó. La cronología completa demuestra por qué cambió la cifra. Pedí al banco los estados antiguos. Tardaron varios días en recuperar algunos movimientos, pero finalmente recibí las 9 operaciones. La primera era de 12.000. Después aparecían 8 transferencias de 3.000. Total exacto, 36.000. Las fechas coincidían con el calendario del contrato. Las referencias identificaban las cuotas. No había transferencias mezcladas ni cantidades difíciles de explicar. Localicé además mensajes de confirmación. Los exporté completos, sin recortar frases. Leandro reconocía la primera entrega. Contaba las cuotas. Confirmaba cuánto faltaba. Después de la última escribió que todo quedaba cerrado. Noelia encontró una fotografía tomada el día de la firma final. No mostraba el contenido del documento, pero ayudaba a ubicar la fecha. La prueba más importante seguía siendo el recibo. Mi copia no estaba en la carpeta principal. Busqué en archivos antiguos y en una caja guardada en casa. No apareció. Llamé a Mauro. No le expliqué que debía recordar. Le pregunté si conservaba el expediente de la salida de Leandro. Tengo archivos digitales y algunas copias físicas. Existe un recibo de liquidación. Déjame revisar. Mauro llamó al día siguiente. Sí, está firmado por Leandro y fechado el mismo día del último pago. Me envió una copia escaneada. El texto era claro. Reconocía los 36.000. Indicaba que no quedaba cantidad pendiente derivada de la transmisión de su participación. También confirmaba que el acuerdo estaba completamente ejecutado. Ariadna comparó la firma con la del contrato. Necesitaremos presentar el original o una copia admisible según el procedimiento. Mauro debe conservarlo y explicar su archivo. Lo hará. Mauro también encontró correos. En uno, enviado después de la última transferencia, Leandro escribió que yo ya había terminado de pagar su participación y que podía cerrar el expediente. En otro preguntaba cómo debía registrar los 36.000 recibidos. La documentación tributaria confirmaba que declaró aquella cantidad como precio de transmisión. Ariadna explicó que ese dato no resolvía el caso por sí solo. Sin embargo, coincidía con contrato, pagos, recibo y mensajes. Cada documento reforzaba a los demás. Leandro no había tratado durante años los 24.000 como una cuenta pendiente. No los mencionó al contador. No los incluyó en sus declaraciones. No envió solicitudes formales. No exigió intereses. Solo recuperó la cifra de 60.000 cuando necesitó un préstamo. Ariadna organizó los mensajes recientes. Primero aparecía la petición de 15.000. Después mi solicitud de un plan. Luego la amenaza de reclamar el negocio. Después el mensaje donde admitía que, en papeles, no quedaba deuda. La secuencia mostraba el motivo. Si la deuda existía desde la disolución, no había razón para presentarla como respuesta a una negativa actual. Leandro pudo reclamar durante años. Esperó hasta que necesitó dinero. Mi madre no cambió de posición al conocer los documentos. Cambió el argumento. Quizá firmó, pero recibió menos de lo justo. Eso es distinto de una deuda. El negocio vale mucho más ahora. El valor actual no modifica el precio acordado años atrás. Él consiguió clientes que todavía conservas. Su participación fue valorada cuando salió. Eres quien tiene más estabilidad. Tener más estabilidad no me convierte en responsable de pagar 2 veces. Graciela propuso que entregara 15.000, la misma cantidad del préstamo rechazado, y que Leandro retirara la demanda. Así nadie pierde. Yo perdería 15.000 por una reclamación falsa. Recuperarías a tu hermano. Mi hermano eligió demandarme después de utilizar a mi hijo como público. No puedes romper la familia por dinero. La familia se rompió cuando decidió convertir una necesidad en una deuda inventada. Ariadna presentó la respuesta a la demanda. Incluyó el acuerdo final, los pagos y el recibo. También solicitó la documentación completa en la que Leandro basaba su reclamación. Su abogado entregó una copia del borrador y varios cálculos preparados años después. No presentó un contrato firmado por 60.000. Tampoco explicó por qué el acuerdo final no aparecía completo en la demanda original. Poco después recibimos una propuesta. Leandro retiraría la demanda si pagaba 15.000 y cada parte asumía sus propios gastos. La cifra coincidía exactamente con el préstamo que había solicitado. Ariadna señaló la coincidencia. Esto no demuestra por sí solo que la demanda sea una represalia, pero es relevante junto con los mensajes.
No pagaré. Continuar tiene costos y ningún caso está libre de riesgo. Entiendo. Podríamos responder con una retirada completa. Reconocimiento de saldo cero y condiciones sobre futuras afirmaciones. Acepté esa posibilidad. No necesitaba castigar a Leandro. Si retiraba la demanda y reconocía por escrito que no existía deuda, estaba dispuesto a cerrar el procedimiento sin reclamar más de lo necesario. Su respuesta fue negativa. Quería dinero. La preparación duró varios meses. Durante ese tiempo no permití que Bruno participara. No hablábamos de audiencias delante de él. Cuando preguntaba, respondía que los adultos seguían revisando documentos. Noelia controló que los mensajes familiares no llegaran a su teléfono. Leandro intentó enviarle un regalo sin hablar conmigo. Lo devolví. No iba a utilizar a mi hijo como castigo, pero tampoco permitiría que mi hermano saltara cualquier límite después de elegir su cumpleaños para atacarme. Alba fue la primera familiar que pidió ver algo más que la fotografía del borrador. Le mostré únicamente el acuerdo final, el total de las transferencias y el recibo. Oculté datos comerciales que no necesitaba conocer. La firma es de Leandro. Sí. ¿Por qué dice que no recibió todo? Ahora afirma que este documento solo cubría algunos activos. Pero aquí dice liquidación completa. Eso mismo tendrá que explicar. Alba se disculpó por haber dudado. No le pedí que se enfrentara a Leandro. Solo le pedí que no repitiera la acusación como si fuera un hecho. La audiencia importante llegó varios meses después del cumpleaños. No era un espectáculo. La sala era pequeña y el procedimiento seguía reglas que Ariadna me había explicado antes. Leandro se sentó con su abogado. No me miró al entrar. Su versión seguía siendo la misma. Afirmó que la participación inicial fue valorada en 60.000. Reconoció haber recibido 36.000. Sostuvo que quedaban 24.000. Cuando le preguntaron por el acuerdo final, afirmó que solo regulaba entrega de herramientas, clientes y algunos activos. También aseguró que las transferencias posteriores incluían pagos por equipos que yo había comprado fuera del acuerdo. Ariadna no reaccionó con un discurso. Presentó el calendario de pagos. Las fechas coincidían con las previstas en el contrato. Las referencias hablaban de cuotas. Después mostró los mensajes donde Leandro contaba cuántas faltaban. Su abogado pidió revisar las copias. Leandro afirmó que las palabras habían sido interpretadas fuera de contexto. Entonces llegó el recibo final. Ariadna entregó la copia y explicó que Mauro conservaba el original. El documento tenía la misma fecha que la última transferencia. Incluía el total de 36.000. También indicaba que no quedaba ninguna cantidad pendiente. Leandro negó recordar haberlo firmado. Ariadna presentó el correo enviado aquel día. La persona encargada del procedimiento colocó el recibo frente a mi hermano. Señaló la parte inferior. Reconoce esta firma. Leandro miró la página. Su abogado se inclinó para leerla. Mi hermano dejó de mirarme. Leandro miró la hoja, después a su abogado y finalmente a la jueza. La firma parece mía. No le he preguntado si se parece, respondió ella. Le he preguntado si la reconoce. Mi hermano volvió a observarla. Sí, es mi firma. Pero no recuerdo haber firmado ese documento. Ariadna no reaccionó. Separó otra hoja de la carpeta. El recibo está fechado el mismo día que la última transferencia. Reconoce este correo electrónico. La jueza permitió que se lo acercaran. Leandro leyó en silencio. La dirección es mía. Y envió usted ese mensaje al contador Mauro Salcedo. No recuerdo todos los correos que envié hace años. Ariadna leyó la frase central. Valentín ya terminó de pagar mi participación. Puedes cerrar el expediente. El abogado de Leandro se inclinó hacia él. Hablaron en voz baja. No alcancé a escuchar las palabras, pero vi la expresión del abogado cuando mi hermano respondió. No parecía sorprendido por el documento. Parecía sorprendido de que Leandro no se lo hubiera mostrado antes. La jueza volvió al recibo. Aquí consta que recibió el saldo completo correspondiente a la transmisión de su participación y que no queda cantidad pendiente. Sostiene que firmó sin leer. Sostengo que ese documento no se refería a todo. ¿A qué parte se refería? A los equipos. El documento dice participación completa. El negocio tenía otros activos. ¿Cuáles? Leandro miró a su abogado. La cartera de clientes. El nombre comercial. El crecimiento futuro. Ariadna abrió el acuerdo definitivo. Precisamente por eso se realizó una valoración antes de fijar el precio final. Señoría, el demandante está intentando separar ahora elementos que el contrato incluyó expresamente en una única transmisión. El abogado de Leandro se levantó. La interpretación de esa cláusula es discutible. Puede argumentarlo, respondió la jueza. Pero su cliente acaba de reconocer la firma de un recibo que afirma que no existe saldo pendiente. Necesito una explicación concreta. Leandro respiró hondo. Yo confiaba en mi hermano. Aquella frase casi me hizo levantar la cabeza. Durante el cumpleaños de Bruno había dicho que yo lo había engañado.
En la demanda aseguró que me había apropiado de 24.000. Ahora, delante de documentos, intentaba convertir su firma en una muestra de confianza traicionada. ¿Confió en él para qué?, preguntó la jueza. Para que hiciera las cuentas correctamente. Las cuentas las hizo un profesional independiente. Mauro trabajaba más con Valentín. Ariadna anotó algo. El señor Salcedo comparecerá después. ¿Podrá responder sobre eso? Leandro se movió en la silla. Su abogado pidió que la audiencia continuara con el contrato. Quería dejar atrás el recibo, pero el recibo ya había cambiado todo. Hasta ese momento podían presentar la disputa como dos interpretaciones de un negocio antiguo. Después de la firma reconocida, debían explicar por qué un hombre que supuestamente seguía esperando 24.000 declaró por escrito que no quedaba nada pendiente. Ariadna mostró el borrador que Leandro había llevado al cumpleaños. Este es el documento con el que el demandante fundamenta su reclamación. Indica una valoración preliminar de 60.000. No está firmado por ninguna de las partes. Era la cifra acordada, interrumpió Leandro. Entonces, ¿por qué no la firmó? Porque faltaban detalles. ¿Qué detalles? Las fechas de pago. Ariadna colocó el acuerdo definitivo a su lado. Este documento si está firmado por usted, por Valentín y por 2 testigos. Fija la transmisión completa en 36.000. Incluye fechas, método de pago y una cláusula que sustituye cualquier cálculo, conversación o borrador anterior. También reconoce su firma aquí. Sí, firmó este acuerdo sin leer. Lo leí, pero entendí que los 36.000 eran una parte. ¿Dónde aparece esa limitación? Leandro pasó las páginas. No la encontró porque no existía. Se habló verbalmente. ¿Con quién? Con Valentín. ¿Cuándo? Durante las negociaciones. ¿Antes o después de firmar el acuerdo definitivo? Antes. Entonces esa supuesta conversación anterior quedó sustituida por la cláusula que usted firmó. Yo no soy abogado. Tampoco lo era Valentín. Por eso acudieron a un contador y tuvieron varios días para revisar el acuerdo. Mi hermano apretó la mandíbula. Ariadna no elevó la voz. ¿Por qué presentó con la demanda el borrador de 60.000? Pero no presentó el acuerdo definitivo de 36.000. Porque el borrador demuestra el valor real. La pregunta no es qué cree que demuestra. La pregunta es por qué omitió el documento firmado que sustituyó ese borrador. Mi abogado decidió qué documentos eran necesarios. El abogado de Leandro se puso de pie inmediatamente. Señoría, debo aclarar que mi cliente no me entregó este acuerdo antes de preparar la demanda. El silencio fue breve, pero suficiente. Leandro giró hacia él. Pensé que lo tenía. No lo tenía, respondió el abogado. Recibí el borrador, varios extractos parciales y su explicación de que no existía un acuerdo posterior. La jueza pidió que hablaran por turnos. Ariadna solicitó que la aclaración quedara registrada. Después presentó las transferencias. La primera era de 12.000. Las 8 siguientes eran de 3.000 cada una. 9 operaciones. 36.000 en total. No eran cifras parecidas. No eran cálculos aproximados. Coincidían exactamente con el precio del acuerdo definitivo. La referencia de la primera transferencia indicaba el inicio de la liquidación. Las siguientes estaban numeradas. La última decía cuota final liquidación. ¿Recibió estas 9 transferencias?, preguntó Ariadna. Recibí dinero de Valentín. ¿Estas cantidades concretas? Sí, 36.000 en total. No hice la suma. La hizo su banco. El abogado de Leandro objetó el tono. La jueza pidió a Ariadna que se limitara a preguntas. Después de la cuarta transferencia, continuó ella, usted escribió, recibida, quedan 4. ¿Qué quedaba? 4 pagos. ¿De qué? De lo que Valentín estaba pagando. Después de la séptima escribió, solo falta una y cerramos. ¿Qué iban a cerrar? La primera parte del acuerdo. No existe una primera parte en el contrato. Era nuestra forma de hablar. Ariadna mostró el mensaje enviado después de la última transferencia. Recibido. Con esto queda todo cerrado. ¿Qué significaba todo? Leandro tardó demasiado. Que terminaban las cuotas previstas hasta ese momento. ¿Y dónde reclamó las cuotas restantes? Hablamos en persona. ¿Cuándo? No recuerdo la fecha. ¿Envió algún correo? No. ¿Algún mensaje? No todo queda por escrito. ¿Alguna carta? No. ¿Una reclamación bancaria? No. ¿Una factura? No. Declaró esos 24.000 como cantidad pendiente en su documentación fiscal. El abogado se levantó otra vez. Eso debe responderlo el profesional que preparó los documentos. Estoy preguntando si el demandante informó de la existencia de ese supuesto crédito. La jueza permitió la pregunta. Leandro respondió con menos seguridad. No recuerdo cómo se declaró. Ariadna mostró la documentación tributaria aportada al expediente. La transmisión figuraba por 36.000. No aparecía ningún saldo pendiente. Tampoco una venta por 60.000 pagada parcialmente. Firmó esta declaración. La preparó Mauro. La firmó. Sí. Entonces,
Durante años, aceptó ante banco, contador y administración que la operación fue de 36.000. Solo volvió a utilizar la cifra de 60.000 después de que Valentín se negara a prestarle 15.000. ¿Es correcto? No, cuando reclamó por primera vez los 24.000. Siempre supe que me los debía. No le he preguntado cuándo lo supo. Le he preguntado cuándo lo reclamó. Leandro miró hacia adelante. En el cumpleaños. Días antes pidió a Valentín un préstamo de 15.000. Eso era otro asunto. Después de que se negara, usted escribió que, en papeles, no quedaba deuda, pero que él le debía. ¿Reconoce ese mensaje? Leandro miró a su abogado. Ariadna presentó la copia completa. No estaba recortada. No estaba separada de la conversación. Mostraba la petición de préstamo, mi negativa a entregar dinero sin plan y la respuesta de Leandro. En papeles dirás que no queda deuda, pero los dos sabemos que me debes. La jueza leyó el mensaje. Señor Leandro, ¿qué quiso decir con en papeles dirás que no queda deuda? Mi hermano tragó saliva. Estaba hablando en sentido moral. Entonces reconocía que no había una deuda documentada. No, reconocía que él había cubierto todo con papeles. ¿Qué significa cubrir todo con papeles? Que me hizo firmar documentos que lo favorecían. Firmó porque lo obligaron. No físicamente. ¿Quién le impidió consultar? Nadie. ¿Quién le impidió conservar una copia? Nadie. ¿Quién le impidió reclamar durante años? Leandro no respondió. Ariadna retomó. En sus mensajes no llamó deuda a esa cantidad antes del cumpleaños. Pidió ayuda para su nueva empresa. Valentín le ofreció revisar un plan con sus proveedores, pero se negó a entregarle efectivo. 3 días después apareció en el cumpleaños de su sobrino con un borrador sin firmar y anunció una demanda. El abogado de Leandro pidió una pausa. La jueza la concedió. Salimos de la sala. Yo me quedé con Ariadna al final del pasillo. Leandro habló con su abogado al otro lado. Mi madre había asistido, aunque no estaba obligada. Se acercó a mí mientras esperábamos. Todavía podéis detener esto. Yo no lo empecé. Puedes ofrecerle algo. Está declarando que le robé 24.000. No digo que le entregues todo. ¿Cuánto cuesta, según tú, conseguir que deje de mentir? Graciela bajó la voz. No lo llames mentiroso aquí. Presentó un borrador como si fuera el acuerdo definitivo. Ocultó el contrato firmado, el recibo y los mensajes. No estoy insultándolo. Estoy describiendo lo que hizo. Es tu hermano. Y Bruno es mi hijo. Esto ya no tiene relación con el cumpleaños. Empezó delante de él. Mi madre miró hacia donde estaba Leandro. Está desesperado. La desesperación explica por qué necesitaba dinero. No convierte una deuda inexistente en verdadera. Tú puedes recuperarte de una pérdida. No voy a pagar una cantidad falsa porque tengo más estabilidad que él. Ariadna se acercó antes de que Graciela respondiera. Debemos entrar. Mi madre regresó a su asiento. No volvió a hablarme durante la audiencia. El siguiente en declarar fue Mauro. Había conservado las copias porque durante años llevó la contabilidad del negocio. No era amigo íntimo de ninguno. Había trabajado con los dos cuando eran socios y siguió prestando servicios a la empresa después de la salida de Leandro. El abogado de mi hermano intentó presentarlo como dependiente de mí. Actualmente recibe pagos de la empresa de Valentín. Recibo honorarios por servicios contables, respondió Mauro. Entonces tiene interés en conservarlo como cliente. Mi interés es que los registros coincidan con documentos. Trabajaba más con Valentín durante la disolución. Valentín se ocupaba de la administración diaria. Leandro se encargaba de ventas y proveedores. Hablaba con ambos según el asunto. ¿Quién le pidió reducir la valoración de 60.000 a 36.000? Nadie me pidió reducirla. Sin embargo, la cifra cambió. Porque 60.000 era una estimación inicial antes de descontar obligaciones. Mauro explicó el proceso. La primera estimación consideraba ingresos, equipos y clientes. Todavía no incluía varias deudas con proveedores, impuestos pendientes, garantías de instalaciones ni trabajos cobrados que la empresa debía terminar. Cuando esas obligaciones se incorporaron, el patrimonio neto disminuyó. Leandro no vendió la mitad de una empresa libre de compromisos. Salió de un negocio que todavía debía pagar materiales, completar proyectos y responder por reparaciones. ¿Quién asumió esas obligaciones?, preguntó Ariadna. Valentín y la empresa. Leandro quedó liberado de ellas. Sí, esa era una parte importante del acuerdo. Recibió el demandante el informe final. Se lo envié por correo. Hizo preguntas. Varias. Impugnó la cifra. Pidió revisar 2 equipos y una cuenta de proveedor. Los revisamos. Después aceptó los 36.000. Estuvo presente cuando firmó. Sí. ¿Lo obligó alguien? No. Le entregaron una copia. Una impresa y otra digital. Firmó posteriormente el recibo final. En mi oficina. ¿Qué ocurrió ese día? Comprobamos la última transferencia. Imprimí el estado de pagos. Leandro lo revisó,
firmó el recibo y me envió un correo confirmando que podía cerrar el expediente. El abogado de Leandro se levantó. Puede asegurar que mi cliente comprendía todas las consecuencias jurídicas. No soy responsable de lo que una persona comprende internamente. Puedo asegurar que hizo preguntas, recibió respuestas, corrigió un dato, firmó y confirmó el cierre. Le recomendó tener abogado. A ambos. Lo tuvo. No lo sé. Leandro dijo que había consultado el documento. Mi hermano negó ligeramente con la cabeza. Mauro continuó. También debo aclarar que el borrador de 60.000 llevaba una marca en cada página. Ariadna mostró una ampliación. En la parte inferior se leía que era una estimación preliminar sujeta a obligaciones y revisión. Era una frase pequeña, pero visible. Leandro había enseñado el documento durante el cumpleaños doblando las hojas de forma que esa línea quedara oculta. En la copia adjunta a la demanda, las páginas habían sido recortadas justo por encima de la nota. La jueza preguntó quién había realizado el recorte. El abogado de Leandro respondió que recibió las copias así. Mi hermano afirmó que solo había escaneado la parte importante. La indicación de que era una estimación preliminar parece importante, observó la jueza. Para mí, la cifra era lo importante, contestó Leandro. Aquella respuesta resumió toda su reclamación. Había elegido la cifra que necesitaba y eliminado el contexto que la convertía en provisional. Cuando terminó la audiencia, no hubo sentencia inmediata. La jueza concedió un plazo para presentar conclusiones por escrito y pidió aclaraciones sobre algunos documentos. Leandro salió sin mirarme. Su abogado se quedó hablando con Ariadna. No escuché la conversación completa. Después ella se reunió conmigo. Quieren discutir una salida. ¿Retirará la demanda? Todavía no. Preguntaron si aceptaría renunciar a reclamar gastos si él desiste. Si reconoce por escrito que no existe deuda y retira la demanda, podemos revisar los gastos. Eso mismo les he dicho. No voy a pagarle. No lo han pedido esta vez. Lo pedirán. Lo hicieron 2 días después. La nueva propuesta ya no hablaba de 15.000. Leandro aceptaría retirar la demanda si yo pagaba 6.000 y cada uno asumía sus gastos. Ariadna me mostró el documento. Probablemente sabe que su posición se ha debilitado. Quiere salir con dinero para poder decir que tenía razón. ¿Es posible? Responde que no. Podemos hacer una contrapropuesta. Retirada completa. Reconocimiento escrito de que no hay deuda y compromiso de no repetir públicamente la acusación. Si acepta eso, estudiaré no exigirle todos los gastos que correspondan. 0 para él. Ariadna redactó una respuesta más técnica, pero conservó el fondo. Leandro la rechazó. En el grupo familiar empezó otra campaña. Mi madre escribió que el proceso estaba destruyendo la relación entre sus hijos. Una tía sugirió dividir la diferencia. Un primo dijo que, si la empresa funcionaba bien, yo podía hacer un último esfuerzo. Noelia leyó los mensajes. Ninguno se ha molestado en revisar el contrato. Alba sí. Y cambió de opinión cuando lo vio. Los demás no quieren documentos. Quieren que termine la incomodidad. A costa tuya. Porque creen que puedo soportarla. Respondí una sola vez en el grupo. No existe una diferencia que dividir. Hay un acuerdo definitivo por 36.000. 9 transferencias por esa cantidad y un recibo firmado que confirma el pago completo. El juzgado decidirá. No hablaré más del asunto en este grupo. Mi madre me llamó. Ese mensaje deja a Leandro como un estafador. Solo enumera documentos. Todos saben a qué te refieres. Entonces también saben por qué no voy a pagar. Podrías pensar en cómo se siente. Pensé en cómo se sintió Bruno cuando preguntó si su padre había robado a su tío. Leandro no quería involucrarlo. Eligió su cumpleaños. Fue un error. Preparó copias, esperó a que estuviera toda la familia y anunció una demanda delante de los niños. Eso no fue una frase impulsiva. Estaba enfadado. Yo también estaba enfadado. No grité, no lo insulté y no discutí delante de Bruno. Estar enfadado no elimina decisiones. Graciela guardó silencio. Si el juzgado rechaza la demanda, no le reclames nada. Eso dependerá de la resolución. Podría perder más dinero. Debió pensarlo antes de presentar documentos incompletos. No tienes compasión. La compasión no exige que yo financie una mentira. Colgué después de despedirme. No estaba dispuesto a repetir la misma conversación con distintas palabras. Durante las semanas siguientes, Ariadna presentó las conclusiones. La defensa de Leandro intentó cambiar el centro del caso. Ya no insistía tanto en que existía una deuda exacta de 24.000. Hablaba de desequilibrio, expectativas legítimas y una valoración injusta. Aquello también era revelador. Una deuda se demuestra con un contrato y un saldo. Un arrepentimiento se explica hablando de lo que una persona cree que merecía. Leandro podía pensar que había vendido barato. Podía lamentar haber salido antes de que el negocio creciera. Podía molestarse porque yo había conservado la empresa y atravesado los años difíciles hasta convertirla en algo estable. Nada de eso modificaba el acuerdo.
Mientras esperábamos la resolución, mantuve a Bruno fuera del proceso. No le enseñé documentos ni le conté lo que su tío había dicho en la audiencia. Solo volvió a preguntar una vez. ¿Ya terminó lo del dinero? Todavía no. Puedes perder la empresa. No por esa demanda. La abuela dijo que todo sería más fácil si tú cedieras. Noelia y yo nos miramos. Hay cosas en las que ceder es bueno, respondí. Por ejemplo, elegir una película o compartir un espacio. Pero no debes aceptar una acusación falsa solo para que otros dejen de discutir. El tío mintió. El tío está reclamando algo que los documentos dicen que ya fue pagado. Un juzgado lo revisará. Vas a dejar de hablarle. Por ahora necesitamos distancia. Bruno aceptó la respuesta. Después me enseñó un trabajo de la escuela y la conversación terminó. Llamé a mi madre esa noche. No vuelvas a hablar con Bruno sobre la demanda. Solo dije que los adultos podían arreglarse. Le dijiste que yo debía ceder. No sabía que estaba escuchando. Estaba en la misma habitación. No quiero que piense mal de su tío. Entonces Leandro no debió acusar a su padre durante su cumpleaños. Otra vez con eso. Seguiré con eso mientras todos intentéis tratarlo como un detalle menor. Es mi nieto. Puedo hablar con él. No sobre este proceso. Si vuelve a ocurrir, no estará contigo sin que Noelia o yo estemos presentes. Me estás castigando. Estoy poniendo un límite. Siempre has sido demasiado rígido. Y tú llevas meses pidiéndome que pague una deuda inexistente para proteger a Leandro de las consecuencias de su demanda. Mi madre lloró. No retiré el límite. Las lágrimas demostraban que estaba dolida. No demostraban que yo estuviera equivocado. La resolución llegó varios meses después del cumpleaños. Ariadna me llamó antes de enviármela. La demanda fue rechazada. Me senté. No sentí euforia. Sentí que podía soltar una tensión que llevaba demasiado tiempo en el cuerpo. Completamente. Completamente. El tribunal considera probado que el acuerdo definitivo sustituyó el borrador, que el precio fue de 36.000 y que se pagó en su totalidad, que dice del recibo, que confirma la extinción de cualquier saldo. También menciona mensajes, correo a Mauro y documentación fiscal. Y los 24.000, que no se ha probado su existencia. Los gastos. Le impone una parte importante de las costas por haber mantenido la reclamación después de conocer los documentos. Cerré los ojos durante unos segundos. Envíamela. Leí la resolución completa. No decía que yo fuera un hermano mejor. No decía que Leandro fuera una mala persona. No juzgaba el cumpleaños ni la presión familiar. Hacía algo más sencillo. Comparaba documentos. El borrador de 60.000 era preliminar y no estaba firmado. El acuerdo de 36.000 era definitivo y estaba firmado. Las 9 transferencias sumaban el precio exacto. Los mensajes confirmaban el número de cuotas. El recibo declaraba que no existía saldo pendiente. El correo enviado a Mauro cerraba el expediente. La documentación fiscal coincidía con la operación. La reclamación de 24.000 había aparecido años después, sin facturas, sin cartas, sin registros y después de que yo rechazara un préstamo. El tribunal no necesitó adivinar nuestras emociones. Solo tuvo que seguir la secuencia. Noelia leyó la resolución conmigo. ¿Qué vas a hacer ahora? Informar a la familia. Todo el documento. No, solo la parte necesaria. Preparé una copia con datos personales ocultos y envié al grupo el apartado donde se rechazaba la demanda. Para evitar nuevas versiones, comparto la conclusión. El tribunal determinó que el acuerdo definitivo fue de 36.000, que la cantidad se pagó por completo y que no existe la deuda reclamada. No comentaré más detalles. Alba respondió primero. Gracias por compartirlo. Siento haber dudado al principio. Gerardo, un primo que había permanecido callado durante casi todo el conflicto, escribió. Entonces el asunto está resuelto. Mi madre no respondió. Leandro tardó menos de una hora. Ganaste por tecnicismos. Eso no cambia que te quedaste con una empresa que valía mucho más. No contesté en el grupo. Me escribió en privado. Puedes celebrar con tus papeles. Los dos sabemos que sin mí ese negocio no existiría. Respondí. Tu trabajo formó parte de la empresa y se tuvo en cuenta cuando saliste. También se tuvieron en cuenta las deudas y obligaciones que yo asumí. Puedes arrepentirte del acuerdo. No puedes convertir ese arrepentimiento en una deuda. Siempre tienes una respuesta. Esta vez la dio el tribunal. Has puesto a toda la familia en mi contra. Me acusaste delante de toda la familia. No necesitabas publicar la resolución. Si necesitaba corregir públicamente una acusación que hiciste en público, podías haberme ayudado cuando te pedí el préstamo. Te ofrecí revisar un plan con tus proveedores. Querías controlar mi negocio. Querías saber cómo recuperarías 15.000. Por eso nunca pudimos seguir siendo socios. Dejamos de ser socios hace años. El problema es que intentaste cambiar el acuerdo cuando necesitaste dinero. Leandro dejó de responder. 2 días después, mi madre apareció en casa. Noelia se quedó en la sala, pero no intervino.
Graciela llevaba una copia impresa de la resolución. Había marcado el apartado de las costas. Esto puede arruinarlo. La cantidad no lo arruinará. Ya tiene deudas. Lo sé. Puedes renunciar a lo que te corresponda. Parte de esos gastos no depende de mí. Y sobre lo que sí pueda decidir, hablaré con Ariadna. Mi madre pareció interpretar aquello como una concesión. Gracias. No he dicho que vaya a renunciar. ¿Qué más quieres? Ya ganaste. No se trataba de ganar. ¿Lo parece? Leandro quiso obtener dinero utilizando una acusación falsa. Cuando le mostré el acuerdo y los pagos, no retiró la demanda. Cuando su propio abogado descubrió los documentos, tampoco la retiró. Todavía pidió 6.000 para detenerla. Tuvo varias oportunidades. Estaba desesperado. Y tú sigues usando esa palabra como si borrara todo lo demás. Soy su madre. También eres la mía. La frase la detuvo. Nunca he dicho que no lo seas. Cuando Leandro me acusó en el cumpleaños de mi hijo, me pediste que no respondiera. Cuando demandó, me pediste que pagara una parte. Cuando aparecieron sus firmas, me pediste que pensara en su situación. Ahora que perdió, me pides que elimine consecuencias. ¿En qué momento me preguntaste qué hizo todo esto con mi familia? Graciela bajó la vista. Tú estabas bien. Yo parecía estar bien. Tienes a Noelia. Tienes la empresa. Leandro no tiene esa estabilidad. Mi estabilidad no apareció sola. Y no me convierte en responsable de financiar sus decisiones. Solo quería evitar que la familia se rompiera. No, querías que la persona más estable absorbiera el daño para que la persona más conflictiva no tuviera que cambiar. Eso no es justo. Tampoco fue justo reservar el cumpleaños de Bruno para una acusación preparada. Ya pidió perdón por el lugar. No me lo pidió a mí. Mi madre apretó la copia. ¿Qué esperas que haga? No espero que elijas entre tus hijos. Espero que dejes de llamarme cruel por negarme a pagar una mentira. Y espero que no vuelvas a involucrar a Bruno. Ya no podrá ver a su tío. Por ahora, Leandro no asistirá a celebraciones en nuestra casa. Eso sí es un castigo. Es una consecuencia. Utilizó una celebración infantil para presionarme. No tendrá otra oportunidad mientras no reconozca lo que hizo. ¿Y si yo organizo la próxima Navidad? Decidiremos si asistimos después de saber quién estará invitado. No volverás a sorprendernos con una situación preparada. Graciela empezó a llorar. Noelia acercó una caja de pañuelos. Mi madre tomó uno. Yo no retiré ninguna palabra. Podía quererla y mantener el límite al mismo tiempo. Antes de marcharse, preguntó. ¿Vas a reclamarle todos los gastos? Ariadna me explicará qué corresponde. No usaré el proceso para castigarlo, pero tampoco pagaré por defenderme de una demanda que él sabía que no podía sostener. Eso significa que no vas a salvarlo. Significa que tendrá que asumir lo que hizo. Mi madre salió sin despedirse de Noelia. Una semana después, Leandro pidió hablar conmigo. Propuso encontrarnos en una cafetería. Elegí un lugar neutral y avisé a Noelia. No esperaba violencia, pero ya no aceptaba reuniones ambiguas. Leandro llegó tarde. No pidió nada. Colocó el teléfono sobre la mesa y fue directamente al asunto. Mamá dice que no vas a renunciar a las costas. He seguido la recomendación de mi abogada. Claro, para eso querías verme. Quería saber si vas a mantener esto para siempre. ¿Qué es esto? Tratarme como si fuera un extraño. Me demandaste por una deuda que no existía. La empresa valía más. Eso no fue lo que dijiste en el cumpleaños. Dijiste que te debía 24.000. Era lo que me correspondía. No según el acuerdo. Ese acuerdo me perjudicó. Entonces debiste impugnarlo cuando lo firmaste, no años después y solo porque necesitabas un préstamo. Leandro apoyó los brazos sobre la mesa. Mi negocio estaba a punto de caer. Podías decírmelo. Te lo dije. Me pediste 15.050, sin plan y sin garantías. Cuando pregunté por las deudas, te enfadaste. Sabía que ibas a negarte. Te ofrecí sentarme con los proveedores. No necesitaba una clase. Necesitabas dinero. Sí, fue la primera respuesta completamente directa que me daba desde el cumpleaños. ¿Para qué? Debía pagos de mercancía. También había usado una línea de crédito personal. Si no cubría una parte, perdía 2 contratos. ¿Por qué no lo explicaste así? Porque habrías querido revisar todo. Antes de prestarte 15.000, sí. Yo no podía soportar que mi hermano menor examinara cada error que había cometido. Entonces preferiste acusarme de robarte. Leandro apartó la mirada. Recordé el borrador de 60.000. No lo recordaste. Lo buscaste, recortaste las páginas y llevaste copias al cumpleaños de Bruno. Estaba furioso. ¿Por qué elegiste su cumpleaños? Porque sabía que estaría la familia. Exactamente. Quería que me escucharas. Podías llamarme. Ya habías decidido. Querías que la familia me presionara. No respondió. Dilo al menos una vez con claridad. Pensé que, si todos sabían lo que había ocurrido, no podrías ignorarlo. Todos no sabían lo que había ocurrido. Solo vieron un borrador incompleto que presentaste como definitivo.
No pensé que acabaríamos en un juzgado. Anunciaste que ibas a demandarme. Quería asustarte. Lo hiciste delante de mi hijo. Bruno no era el objetivo. Cuando eliges el cumpleaños de un niño para atacar a su padre, el niño forma parte del daño aunque no sea tu objetivo. Leandro permaneció callado. Me enteré después de que te preguntó si eras un ladrón, admitió. ¿Y qué hiciste? Mamá dijo que tú se lo explicarías. Pensaste en llamarlo. No sabía qué decirle. Podías decirle que no debiste hacerlo durante su cumpleaños. ¿Puedo hacerlo ahora? No. Leandro levantó la vista. ¿Por qué? Porque todavía no estás aquí para asumir lo que hiciste. Estás aquí por las costas y porque no quieres quedar fuera de la familia. No voy a permitir que hables con Bruno para aliviar tu culpa. Entonces, ¿qué quieres de mí? Nada inmediato. Necesito distancia. Soy tu hermano. Eso no te autorizaba a utilizar a mi hijo, a nuestra madre y a toda la familia como presión. Cometí un error. Cometiste varios. Presentaste un borrador como contrato. Ocultaste el acuerdo definitivo. Negaste el recibo hasta que viste tu firma. Mantuviste la demanda después de leer los mensajes. Pediste dinero para retirarla. Mi abogado dijo que podíamos negociar. Tú decidiste pedir 6.000. Necesitaba recuperar algo. Ahí está el problema. Todavía hablas de recuperar, como si mi dinero debiera solucionar tu situación. Leandro se quedó en silencio. Le expliqué los límites. No volveríamos a hacer negocios juntos. No le prestaría dinero. No hablaríamos otra vez sobre una supuesta deuda de la empresa. No asistiría a celebraciones de Bruno hasta que existiera una disculpa sincera y un periodo suficiente sin nuevas acusaciones. Si repetía públicamente que yo le había robado, utilizaría la resolución y los medios legales disponibles para protegerme. Eso suena como un contrato, dijo. Contigo, las conversaciones informales terminaron. No hay ninguna forma de volver a ser hermanos. No rápidamente. Nunca vas a perdonarme. Perdonar no significa fingir que puedo confiar en ti. Mamá dice que estás disfrutando esto. Mamá lleva meses confundiendo mis límites con crueldad. Siempre fuiste el responsable. Y tú aprendiste que eso significaba que yo debía resolver lo que tú rompieras. Leandro recogió el teléfono. No sé para qué vine. Viniste para pedirme que eliminara las consecuencias. Yo vine para comprobar si entendías lo que habías hecho. Supongo que ya tienes tu respuesta. Sí. Se levantó. Antes de irse, se detuvo. Lo del cumpleaños estuvo mal. Sí. No quería hacerle daño a Bruno. Pero aceptaste el riesgo porque pensaste que te ayudaría a conseguir dinero. Leandro no lo negó. Aquello no fue una reconciliación. Fue la primera grieta en su versión, pero una grieta no reconstruye la confianza. Pasaron varios meses. La empresa de Leandro no desapareció de un día para otro. Negoció con algunos proveedores, vendió un vehículo y redujo sus operaciones. Mi madre me contó detalles aunque yo no se los preguntaba. No pagué sus deudas. Tampoco llamé a sus proveedores ni utilicé mis contactos para rescatarlo. Ariadna recuperó una parte de los gastos según lo establecido. El resto lo asumí como el precio de haberme defendido. No inicié otra demanda ni busqué una compensación adicional. No necesitaba prolongar el conflicto para demostrar que tenía razón. Alba volvió a visitarnos. Le pidió disculpas a Noelia por haber guardado silencio durante el cumpleaños. Vi el borrador y pensé que quizá Valentín ocultaba algo, admitió. Debí preguntar antes de juzgar. Al menos preguntaste después, respondió Noelia. Alba también habló conmigo. Mamá todavía cree que deberías hacer un gesto. Mi gesto fue no discutir delante de Bruno. Lo sé. También le ofrecí a Leandro una salida antes de la audiencia. Solo tenía que retirar la demanda y reconocer que no existía deuda. No me contó eso. Porque no encaja con la historia de que yo quería destruirlo. Alba asintió. No voy a presionarte para que lo invites. Fue la primera persona de la familia que entendió que respetar un límite no exigía romper con todos. Cuando se acercó el siguiente cumpleaños de Bruno, decidimos organizar algo más pequeño. Invitó a varios compañeros, a 2 primos y a familiares que habían respetado nuestra decisión. Graciela llamó una semana antes. Leandro está invitado. No, ha pasado casi un año. El tiempo no sustituye una disculpa. Dijo que lamentaba lo ocurrido. Me dijo que el cumpleaños estuvo mal. Todavía sostiene que el acuerdo fue injusto y que yo gané por tecnicismos. Tal vez necesite veros para arreglarlo. El cumpleaños de Bruno no será el lugar para arreglar nada. Podría venir solo un momento. No, Bruno quizá quiera verlo. Ya hablamos con Bruno. ¿Y qué le dijisteis? Que su tío y yo estamos distanciados porque se dañó la confianza. Es demasiado pequeño para entender eso. Lo entendió mejor que muchos adultos. Mi madre suspiró. Entonces yo tampoco sé si debería ir. Esa decisión es tuya. No tienes que elegir entre tus hijos, pero tampoco utilizarás tu asistencia para obligarme a invitar a Leandro. Siempre tienes que poner condiciones. Después de lo que ocurrió en el cumpleaños anterior, sí. Graciela asistió.
Llegó sin Leandro y no volvió a mencionar su nombre durante la celebración. Bruno corrió con sus amigos, abrió regalos y sopló las velas. Nadie levantó documentos. Nadie convirtió la mesa en un tribunal. Nadie le pidió que abandonara su propia fiesta mientras los adultos resolvían un conflicto. En un momento se acercó a mí. El tío Leandro no viene porque todavía estáis enfadados. No es solo enfado. Todavía estamos recuperándonos de lo que pasó. Algún día volverá. No lo sé. Dependerá de las decisiones que tomemos los dos. ¿Tú quieres que vuelva? Miré a mi hijo. Quiero que, si vuelve, sea porque entendió que no puede tratar a nuestra familia de esa manera. Invitarlo solo para fingir que nada ocurrió no ayudaría a nadie. Bruno pensó unos segundos. Entonces hoy no hablamos de eso. Hoy es tu cumpleaños. Bien. Regresó con sus amigos. Mi madre había escuchado parte de la conversación. No discutió. Solo miró a Bruno y después a mí. Quizá comprendió entonces que yo no estaba castigando a mi hermano. Estaba evitando que mi hijo volviera a pagar por la incapacidad de los adultos para aceptar consecuencias. Al final de la tarde, Graciela se acercó antes de marcharse. Ha sido una buena fiesta. Sí, más tranquila que la anterior. Eso queríamos. Todavía deseo que os reconciliéis. Puedes desearlo, pero no puedes conseguirlo pidiéndome que olvide lo ocurrido. Lo sé. Fue la primera vez que lo dijo sin añadir una defensa de Leandro. No significó que la confianza entre nosotros estuviera completamente reparada. Mi madre había pasado meses protegiendo al hijo que causaba el conflicto y presionando al que intentaba contenerlo. Una frase no borraba aquello. Pero al menos había dejado de pedirme dinero, silencio y tolerancia como prueba de amor familiar. Después de que todos se marcharan, ayudé a Bruno a guardar sus regalos. Noelia recogió los platos mientras él hablaba de sus amigos y de cuál había sido su momento favorito. No mencionó el cumpleaños anterior. Eso fue suficiente. Leandro había elegido una reunión familiar para presentar una deuda falsa porque creyó que la vergüenza conseguiría lo que sus argumentos no podían conseguir. Esperaba que yo discutiera, gritara o pagara para detener la humillación. No hice ninguna de esas cosas. Guardé los contratos. Ordené las transferencias. Conservé los mensajes. Dejé que hablara donde había elegido hablar. Después respondí en el único lugar donde las acusaciones debían sostenerse con pruebas. Mi hermano habló delante de toda la familia. Su firma habló delante del juez.